Muy buenas noches, el cordial saludo para todos ustedes, amigos de Telepacífico. De nuevo, estamos con el programa A Fondo, todos los miércoles y los domingos festivos. Este programa es financiado con recursos del Fondo Único TIC, FUTIC. Leo, muy buenas noches. Jair, buenas noches para usted y para todos los televidentes de Telepacífico. Vamos a hablar hoy acerca de un tema que tiene que ver con la población general, lo que está pasando en las cárceles, las reclusiones de Colombia, las del Valle del Cauca, las del suroccidente del país. Enmarca este programa Edwin Restrepo. Buenas noches. Según el INPEC, el hacinamiento en las cárceles en Colombia es del 53%. Este se ve reflejado en el sobrecupo de las celdas, en donde un espacio pensado para máximo 4 personas termina albergando hasta 12 o 16. Y más del 30% de los internos se encuentra esperando que se resuelva su situación jurídica. Por otro lado, el acceso a bienes básicos y de salud depende mayormente del acceso a mercados ilegales. El sobrecupo de las cárceles es de más de 43.000 personas. En Colombia hay más de 62.000 personas en detención domiciliaria y casi 5.000 con vigilancia electrónica. En ninguno de los casos el INPEC da abasto. Y para hablar acerca de este tema que tiene que ver con la crisis carcelaria en nuestra región, en Colombia, nos acompañan dos invitados, el señor personero de Cali, Harold Alejandro Cortés, e igualmente el presidente del sindicato ASEIMPEC, Daladier Nieva. Señor personero de Cali, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches para todos, muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias. ¿Cuál es el panorama de las cárceles aquí de la ciudad de Cali y las involucradas en la región y a las inspecciones de policía aquí en la capital del Valle? La realidad hoy de la cárcel de Villahermosa, que es la que tenemos aquí en la ciudad, es preocupante. A la fecha tenemos 712 contagios confirmados al interior de esta cárcel, de los cuales 631 son internos y 81 guardias y auxiliares del INPEC. Es una situación que cada día va creciendo más y más, y esto es una situación y una conclusión normal, porque estamos ante un hacinamiento del 155% hoy en la cárcel de Villahermosa. Personero, pero se cuenta con todas las medidas de bioseguridad, porque uno escucha las quejas de que no se cuentan con, por ejemplo, tapabocas, con otros elementos, incluso son quejas de los propios familiares. Sí, mire, desde el comienzo de la pandemia, que el gobierno nacional decretó el aislamiento preventivo obligatorio, el establecimiento penitenciario de Villahermosa de manera oportuna inició un protocolo de aislamiento total de esta cárcel, no permitiendo el ingreso de los familiares al interior del penal, y por el otro lado teniendo unas medidas de acuartelamiento con los guardias. Cuando se conoce el primer caso, el caso índice, que fue el 29 de mayo, el cual fue confirmado en uno de los guardianes del INPEC, se inició otro tipo de protocolo que ya no era de mitigación, sino de contención al interior de la cárcel. Es allí, como Ministerio Público, mi preocupación fue que inmediatamente se activara una ruta y unos protocolos por parte de todos los estamentos y entidades que tienen corresponsabilidad en el tema carcelario y penitenciario del país. ¿Qué implicaba esto? Hacer un llamado al PEC, hacer un llamado a los PEC, hacer un llamado a Fiduprevisora, para que cada uno entre sus responsabilidades tuviera una coordinación precisa y oportuna para atender esta crisis que se veía venir de manera exacerbada al interior de la cárcel. La realidad de hoy es que, a pesar de haber hecho las solicitudes a nivel central a las entidades en Bogotá, a pesar de haber llamado y puesto en atención a la Procuraduría General de la Nación, especialmente al Procurador Delegado de Derechos Humanos, no se ha cumplido a cabalidad con la obligación que tienen de entregar algunos elementos de bioseguridad y protección al interior de la cárcel, tanto para los guardias del INPEC y los funcionarios como para los internos. Señor personero, la cosa es complicada, pero ¿por qué no hablamos con Daladier, quien sabe y lo que está pasando ya directamente dentro de la cárcel? Ustedes que están viendo el día a día, ¿cómo lo están afrontando ustedes, los pocos guardas, frente a la gran cantidad de personas internas que están enfermas y se seguirán enfermando como consecuencia de este COVID? Muy buenas noches.
Pues sí, la situación es preocupante. Hemos tenido, como todo el país, como todo el mundo, tratar con una pandemia de la cual no estábamos preparados nadie. Se trató de hacer al interior del establecimiento, cumplir todos los protocolos para evitar que este virus entrara, pero una vez ya nosotros sabíamos que esto tarde o temprano se nos iba a presentar a pesar de todas las medidas que se tomaron. Hemos tenido también problemas con una falta de acompañamiento de parte de la USPEC, que es la que atiende todo el tema contributivo de los servicios penitenciarios, que esta entidad que se encarga de realizar todos los protocolos, las dotaciones y todo, que ha sido casi que nula, los múltiples contagios, los internos hospitalizados, la escasez de personal. Bueno, esto ha sido un problema bastante grande, y esta situación coyuntural que en algunos momentos pues no sabríamos qué hacer. Daladier, ese campanazo de lo que estaba pasando en las cárceles se dio en el municipio de Villavicencio. Usted señala que estaban, digamos, más o menos preparados, pero ¿estaban preparados suficientemente? ¿Aquí hay responsabilidades o de parte del gobierno o de parte también, digamos, de las directivas del IMPEC a nivel del Valle del Cauca? Dentro del establecimiento se trató de optimizar todos los recursos que más se pudo. No podemos desconocer esto, el trabajo interno, pero hubo una falta de acompañamiento del gobierno nacional. Se veía, estamos hablando de la cárcel más hacinada del país, donde tiene capacidad para 2.000 internos y tenemos 6.000. Esto a procesos de aislamiento, eso sabíamos que no íbamos a poder dar, porque si en algunos momentos no tenemos dónde meter el personal de internos, menos vamos a tener unos lugares adecuados, sin contar también que tenemos que sacar a todos esos internos que están hospitalizados y que toca ir a las unidades de guardia, donde están 12 horas directas, sin tomar alimentos, sin absolutamente nada, solo por cubrir, porque no tenemos personal. Y la cuestión es que hemos tenido una falta de acompañamiento total de parte del gobierno nacional, y ni hablar de las directivas nacionales del IMPEC, que nos hicieron una cantidad de promesas, establecieron una cantidad de protocolos que se quedaron en solamente promesas. Pues es lo que está pasando en las cárceles de Colombia, y lo que marca la cárcel de Villahermosa es el panorama tan crítico que se presenta en las reclusiones de nuestra región y del país. Estamos en A Fondo, aquí por Telepacífico. Volvemos después de comerciales A Fondo, donde analizamos los temas más importantes de nuestra región, y en este caso la situación en las cárceles, especialmente Villahermosa de Cali, al igual que en las inspecciones de policía. Y precisamente pues vamos a conocer qué dice la autoridad, qué dice la Policía Metropolitana de Santiago de Cali sobre lo que ocurre allí en las estaciones, en las inspecciones de policía. No hay indiferencia por parte de las autoridades. Lo cierto es que durante todo este tiempo de pandemia, en donde los centros penitenciarios, el IMPEC, suspendió recibir detenidos desde las estaciones de policía, hoy tenemos 1.000, y esto representa un hacinamiento, y es el resultado también de esas estrategias operacionales que desde la institución están impactando. De la mano de la institucionalidad, de nuestra fuerza pública, de la Fiscalía, no estamos siendo indiferentes. Hay que enfrentar estos flagelos. Seremos muy contundentes, puesto de que este es un trabajo en equipo desde la institucionalidad, pero también con el concurso de unos ciudadanos que están proporcionando la información y hasta declaraciones bajo la gravedad del juramento, porque eso también constituye y robustece, reitero, las pruebas necesarias para enfrentarlos y que vayan directamente a las cárceles. Cuando ya están estos antecedentes que han enfrentado procesos judiciales, el juez automáticamente determina que son un riesgo para la sociedad y tendrán que estar donde les corresponde estar, en la cárcel. Estamos en A Fondo aquí por Telepacífico, revisando lo que pasa en las cárceles de la región, la situación carcelaria, el COVID, las afectaciones que provoca la gran cantidad de enfermos. Daladier, usted dice que la situación está bien complicada y que los han completamente abandonado. Señor personero de Cali, Harold Cortés, ¿ustedes abandonaron al IMPEC, a la cárcel, a los internos, o cómo está la situación de ustedes frente a la cárcel? No,
Lo que entiendo de la posición de Daladier es que quien los ha abandonado es el gobierno nacional, en este caso el INPEC. Si notamos que desde un comienzo quien sale a dar la noticia sobre los contagios en la ciudad es precisamente el personal distrital de Cali, porque por parte de la directiva del INPEC o de la dirección de aquí de la cárcel no se estaba dando la vocería efectiva ni una comunicación asertiva a todos los ciudadanos y a sus familiares de los internos de lo que estaba ocurriendo realmente al interior de la cárcel. Y eso precisamente fue el llamado de atención que de mi parte se le hizo a la regional del INPEC para que ellos como responsables, porque son ellos los responsables de lo que está ocurriendo en las cárceles del país, dieran la cara a la ciudadanía para contar qué iba pasando, cuántos contagios, cuántos estaban saliendo para las UCIs de la ciudad, cuántos estaban en aislamiento. Toda esa situación en un comienzo el INPEC no tuvo el liderazgo que debió tener. Ahora, también es cierto, el USPEC tiene una responsabilidad como lo es en la de la adecuación de las cárceles y tampoco ha sido efectivo en este tema para tratar de deshacinar o tener un aislamiento un poco más digno de las personas que se encuentran internas en estos momentos en la cárcel de Villahermosa. Fiduprevisora es la encargada de transmitir o dar hacer la transmisión de los recursos para que a través de ese centro se atienda, se brinde la atención en salud a la cárcel de Villahermosa. Ellos también tienen unas responsabilidades como son la entrega de los elementos de bioseguridad, geles, alcoholes y demás elementos a los internos de la cárcel. Un juez de la República se ha pronunciado a través de una acción de tutela en el cual ordena y obliga a estas entidades a tener cumplimiento de sus obligaciones a manera cabal, que no sea parcial. Ellos no lo vienen cumpliendo, eso es cierto, y eso ha sido mi labor, estar verificando que no se vienen cumpliendo por parte del INPEC, por parte del USPEC y las demás entidades que tienen corresponsabilidad con todas las obligaciones que ellos tienen. Daladier, señala usted que pues está el hacinamiento aquí en la cárcel de Villahermosa, un decreto, una resolución del gobierno nacional precisamente para que a raíz de esta emergencia pues dejaran en libertad a un número determinado de internos, de reclusos. ¿En la cárcel Villahermosa se cumplió, ha salido un buen número o por el contrario muy poquitas personas han recuperado la libertad dentro de este decreto de emergencia? Pues sí, nosotros nos preparamos con antelación a esto antes de quedar vigente el decreto. Se alistaron cerca de 1.700 carpetas que se preveía que era el número de internos que podrían salir. Pero cuando vimos ese decreto con la cantidad de restricciones que traía, vimos cómo en la primera, de esos 1.700 listos, solamente 4 pudieron acceder a este beneficio. Luego, en el transcurso del tiempo, hemos llegado a un número aproximado de 19, pero es totalmente restrictivo y además ahora los jueces de ejecución de penas, observando la situación que estamos viviendo, niegan los beneficios administrativos como prisión o detención domiciliaria o la libertad condicional por cosas mínimas, aunque la cárcel tiene un déficit del 40% del personal, cuando deberíamos de tener 580 unidades de guardia. ¿Cuántos tienen? Solamente tenemos 238 funcionarios y fuera de eso 80 en el momento con aislamiento porque son positivos del COVID. Imagínense lo que estamos viviendo. Fuera de eso, se aumentaron en un 200% los hospitalizados. Una pregunta, Daladier, cuando usted llega a trabajar, llega con miedo de que se pueda contaminar y ustedes presumen que ¿cuántos internos de la cárcel se van a contaminar al finalizar esta pandemia? ¿La totalidad? ¿La mitad? ¿Cuánta gente de la cárcel? El miedo es constante, no solamente al llegar al establecimiento, sino al salir, cuando vamos a nuestras casas sin saber qué es lo que está sucediendo, personas con las que usted comparte en ese día a día, en la oficina o en los lugares, en los pabellones, y que al otro día se dé cuenta uno y que salió positivo.
Estamos analizando a fondo el tema de la situación de la cárcel Villahermosa, la situación en las comisarías, en las inspecciones, con el personal municipal y con el vocero del Sindicato de Trabajadores del IMPEC. Ya regresamos acá en Telepacífico. Y volvemos después de estos mensajes importantes con A Fondo, donde estamos analizando hoy el tema de la cárcel de Villahermosa y también otros centros de reclusión del departamento. Y pues nos acompaña el personero municipal y el vocero del sindicato del IMPEC. Para el personero, la situación del hacinamiento de la cárcel de Villahermosa se ha trasladado prácticamente a las inspecciones de policía, a los cuarteles. Al existir el hacinamiento en la cárcel de Villahermosa desde antes de la pandemia, pues no se estaba permitiendo el ingreso de más personas al interior del penal, lo que hacía que tuvieran que quedar recluidas en las diferentes estaciones de la ciudad. Según la información que tengo, hay 1000 personas en estas 22 estaciones de la ciudad, entre condenados y sindicados. Son en un espacio que el total suma más o menos para unas 300 personas. Es decir, también hay un hacinamiento y también tenemos un problema ahí. He tenido información precisamente que ya se confirmó en una de ellas 7 personas contagiadas por COVID-19 y por eso el llamado que le he hecho el día de hoy a la alcaldía como ente territorial encargado según la ley 65 de los sindicatos, pues que tome las medidas pertinentes y urgentes para poder salirle al paso con protocolos que sean de manera oportunos, tanto en el tema de salud como en el tema de conseguir un predio, un inmueble para el aislamiento digno de aquellos que se encuentran en estas estaciones y que tienen confirmación ya de coronavirus. Personero, para usted, ¿cuántas personas se van a contaminar como consecuencia del COVID en la cárcel? ¿La mitad, la tercera parte? ¿Y cuántos en las inspecciones de policía, según lo que está dando todo lo que pasó en Villavicencio, donde se contaminó la mitad de la cárcel? Sí, si hacemos un paralelo con la cárcel de Villavicencio, nos damos cuenta que allá aproximadamente fue el 90-95% el contagio en una cárcel que es mucho más pequeña que la de Villahermosa y que tiene un hacinamiento no tan alto como la de acá. Entonces, haciendo un comparativo, yo creería que podríamos estar alrededor fácilmente de los 2000 contagios en la cárcel de Villahermosa. Una cifra muy alta, personero. Sí, claro que sí. Tenemos un hacinamiento, como ya le dije, del 155%. Se están haciendo al interior, como ya lo rectificó nuestro compañero del IMPEC, aquellas medidas que no han sido lo suficientemente efectivas, como hacer el aislamiento en algunos pabellones de aquellas personas que se encuentran en población de riesgo, como los que tienen comorbilidades y adultos mayores. Pero esto no ha sido suficiente. Siguen presentándose día a día contagios. A la fecha tenemos ya 4 fallecidos internos que salieron algunas instituciones de salud de la ciudad y pues lo que se espera ahora es que no siga aumentando la letalidad del contagio en este penal. Daladier, ¿qué dice la S Norte? ¿Les ha entregado el alcohol, los tapabocas, los elementos de protección a ustedes o esos elementos allá no aparecen por ninguna parte? Nos ha tocado a los funcionarios comprar desde nuestro pecunio este tipo de elementos. La mayor parte de ellos se han recibido donaciones de la gobernación, algunas de la alcaldía, aunque todas insuficientes. Yo no soy tan optimista como lo es el personero en hablar de cerca de quizá unos 2000 casos. Podríamos llegar fácilmente a los 3000 o 4000 contagios si la cuestión no mejora. Y más cuando nosotros hemos visto el problema tan grave que estamos viviendo. Los funcionarios cada día se disminuyen más. Hemos pedido apoyo al Ejército Nacional, a la Policía Nacional, que tienen un periodo de fuerza muchísimo más amplio que el nuestro. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Negativa, o sea, hasta el momento no han hecho presencia absolutamente nadie para brindarnos ayuda. Necesitamos quien
pueda ayudarnos a mitigar esta situación. Y pues también hemos visto a las administraciones locales, pues aunque se ha hecho esfuerzos, pues creo que han evadido un poco su responsabilidad, y que es una responsabilidad netamente del municipio, en su cabeza mayor pues del alcalde, y que hemos tenido poco apoyo. No sé, no hay un convenio en este momento firmado para de nosotros saber que hay un presupuesto establecido directamente para mitigar esta situación y para el tema del sostenimiento de estos internos sindicados. Daladier, que hace parte del sindicato del IMPEC a nivel del Valle del Cauca. Hemos hablado de la cárcel de Villahermosa, hemos hablado del tema de los hombres, pero en cuanto a la cárcel, por ejemplo, el Jamundí, donde están mujeres detenidas, ¿cuál es la situación de ellas? En este momento, pues, hay una situación tan caótica. Tenemos este epicentro como lo es Villahermosa, que nos hemos centralizado cada uno en nuestros establecimientos. A veces uno como que, no sé si suene egoísta o qué, pero se centraliza en mitigar el problema interno que tiene y como no extenderse a estos otros establecimientos, porque pues vemos que en el Valle del Cauca el establecimiento de Villahermosa pues es el que vive las situaciones más difíciles por el momento, y por eso estamos no solamente la mirada de nosotros como funcionarios, sino también de la regional occidente, que en algunos momentos ha tenido que disponer de sus funcionarios, cerrar algunas dependencias para cubrir servicios en el establecimiento de Villahermosa. Para usted la situación es tan complicada, tan compleja la que se presenta, lamentablemente, se puede registrar una situación compleja en materia de salud pública si hablamos de 5.000 internos enfermos en la cárcel de Villahermosa en la ciudad de Cali. Es una cosa muy alarmante para la capital del Valle. Sí, claro, es una preocupación que he expresado desde el comienzo, como lo dije desde que inició el primer caso al interior de la cárcel. Y pues como le digo aquí, el detonante es el hacinamiento y un poco la falta de responsabilidad de las entidades que tienen que responder por lo que está ocurriendo en este momento. Para mí ese hacinamiento en la cárcel de Villahermosa es una pena adicional que se le infringe a los internos. Es una pena cruel, inhumana y además degradante. Yo estoy haciendo el seguimiento ya al cumplimiento de la orden de tutela ordenada por el juez penal de Cali para que se le pueda dar los materiales y los elementos de bioseguridad tanto a los guardias como a los internos, y para la consecución de un predio para el aislamiento de aquellos internos que van saliendo positivos por COVID-19. Situación compleja la que se presenta lamentablemente aquí en la región, en la cárcel de Villahermosa, con el personal de la ciudad de Cali, Harold Alejandro Cortés, y el presidente de ACIMPEC, Daladier Nieva. Don Jair, que tenga buena noche. Buenas noches, Leo, y la cordial invitación para nuestro próximo programa. Recordamos que este programa es financiado con recursos del Fondo Único TIC FUTIC.